Bienvenido de nuevo. Nos acompaña Larry Johnson, exanalista de la CIA. Feliz Año Nuevo para ti y para todos los que nos están. Sí, esperaba que llegáramos un poco más lejos en el nuevo año, antes de que pasara algo así. Sí, iba a decirlo. El 3 de enero. No llegamos muy lejos. Tenía la sensación de que 2026 sería un año difícil, pero ahora vemos que Estados Unidos, como todo el mundo sabe ya, ha lanzado un gran ataque militar contra Venezuela y ha capturado al presidente Maduro, quien, por lo que tengo entendido, ha sido puesto en un barco y probablemente ya haya llegado a Nueva York. ¿Cómo estás evaluando este acontecimiento? Sí, bueno, en realidad creo que probablemente le falten unas 24 horas más para llegar a Nueva York. Este es el momento misión cumplida de Donald Trump, al estilo de George W. Bush. Él cree que ha resuelto un problema y encontrado una gran solución, cuando en realidad pienso que lo que ha hecho es crearse más problemas a sí mismo. Ahora, esta destitución de Maduro, ya sabes, hemos hecho este tipo de cosas antes. Lo hicimos con Manuel Noriega. Entonces teníamos una situación mucho más sencilla porque Panamá es un país diminuto y ya teníamos una presencia militar establecida allí. Aún así, ya sabes, Trump dijo hoy en su rueda de prensa que Estados Unidos va a dirigir Venezuela en un futuro previsible y nombró a los que según él la dirigirían: Pete Hegseth y Marco Rubio. Pete Hegseth and Marco Rubio. And when I heard that, my mind immediately said, Y cuando oí eso, mi mente dijo de inmediato, eso es como poner a Cheech y Chong al mando de un dispensario de marihuana. Ya sabes, van a vender marihuana, pero fumarán más producto del que vendan. Esto será un desastre. Trump intenta jugar a dos bandas, afirmar que no se trata de un cambio de régimen, pero en realidad estamos llevando a cabo un cambio de régimen. Los venezolanos afirman actualmente que su gobierno sigue intacto, que el vicepresidente está al mando ahora, que el Ministerio de Defensa sigue funcionando. No se puede descartar la alta probabilidad de que algunos de esos individuos hayan recibido generosos pagos de la CIA para mirar hacia otro lado y permitir que esto ocurra. To look the other way and to allow this to take place. But Pero no hay nadie que tenga un apoyo popular superior al que disfrutó Maduro, a pesar de los intentos de Occidente de presentarlo como profundamente impopular. Esa Corina Machado, la ganadora del Premio Nobel de la Paz por no haber hecho nada para asegurar la paz, de algún modo intentará abrirse camino. Pero Venezuela es un país fuertemente armado, y no puedo descartar la posibilidad, más bien la probabilidad, de que si alguna influencia extranjera entra en el país, sea atacada. El nivel de criminalidad, asesinatos y demás aumentará. Y es probable que Estados Unidos se enfrente en los próximos 2 o 3 meses a un punto en el que se sienta obligado a enviar más tropas para intentar estabilizar la situación. Ese fue el camino que seguimos en Vietnam. Solo unas pocas personas más para estabilizar la situación. just a few more people and we'll stabilize the situation. Bueno, Machado, creo que fue la preferida, obviamente por los europeos. De hecho, Noruega le otorgó el Premio de la Paz, una forma no tan sutil de intentar elegir a un sucesor tras una invasión militar estadounidense. Pero Trump señaló que Machado no tiene, y cito, el apoyo ni el respeto del pueblo venezolano. Y me pareció interesante, porque creo que Trump debe ser consciente de que esta no va a ser una decisión muy popular. Derrocar al gobierno de esta manera, que Estados Unidos reclame la propiedad del petróleo de Venezuela, y colocar a alguien como Machado, que esencialmente va a purgar el país de cualquiera que no se ajuste a su ideología. Así que todo esto plantea la pregunta, ¿crees que esto podría llevar a una guerra civil? Not so much a civil war, but let's call it No tanto una guerra civil, sino llamémoslo una insurgencia interna que hará que Venezuela sea muy inestable. Y será paralela a lo que ha ocurrido en Colombia durante los últimos, Dios mío, 60 o 61 años. Ya sabes, las guerrillas de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, existen desde 1964.
Y a pesar de la considerable ayuda militar de Estados Unidos, a pesar de las repetidas campañas contra insurgentes, ese grupo sigue existiendo, sigue en la lucha. Una de las razones por las que ha podido hacerlo es por las fronteras porosas que tiene Colombia con Ecuador y Venezuela. Venezuela, de forma comparable, tiene frontera con Colombia y Brasil, lo que significa que los grupos pueden moverse fácilmente de un lado a otro, encontrar refugio seguro, reabastecerse y trasladar contrabando ilegal para obtener dinero. Así que resulta muy difícil de controlar. So it makes it very difficult to control it. I think the moneyed interests in Venezuela are going to do. Creo que los intereses adinerados en Venezuela van a hacer todo lo posible por obtener la mayor cantidad de dinero de Estados Unidos, pero no creo que se sometan completamente a Washington, D.C. Y la administración Trump, bueno, muchas de esas personas ni siquiera estaban presentes cuando todo esto ocurría. Sabes, durante las décadas de 1970 y 1980, la CIA controlaba el gobierno de Venezuela. Carlos Andrés Pérez, entonces presidente de Venezuela, era un agente pagado de la CIA. Al menos eso es lo que me han dicho personas en cuya palabra no tengo motivo para dudar, porque están en posición de saberlo. Y en parte fue el fracaso de la CIA al gestionar adecuadamente Venezuela lo que generó los problemas económicos que llevaron al ascenso y éxito final de Hugo Chávez y más tarde de Maduro. And then succeeded by Maduro. So this, the notion that there's some simple. Así que esta idea de que existe una solución sencilla, de que todo lo que tenemos que hacer es reemplazar a un tipo y todo irá bien, lo siento. Tenemos una historia a la que podemos mirar atrás y darnos cuenta de que eso simplemente no es cierto. Sabes, nos deshicimos de Mossadegh en Irán, y eso no resolvió la situación ni creó un Irán tranquilo sin más problemas. Lo hicimos con Diem en Vietnam, lo hicimos con Manuel Noriega, lo hicimos con Saddam Hussein, lo hicimos con Muammar el-Gaddafi, lo hicimos con Bashar al-Assad. Así que esta idea, esta fantasía en Occidente, de que basta con reemplazar a un tipo para arreglar nuestros problemas, para tenerlo todo bajo control, y la ironía es que siguen aplicando esa misma política con respecto a Rusia. They're still pursuing that same policy with respect to Russia. All we got to do is just get rid of. Todo lo que tenemos que hacer es deshacernos de Putin. Y de nuevo, nadie piensa en lo que viene después. Este será para Trump su momento de misión cumplida, del mismo modo que lo fue para George W. Bush. Será el punto culminante de su éxito. Pero creo que dentro de 2 meses estarán cantando otra melodía y la situación en Guatemala y Venezuela no estará estabilizada. De nuevo, creo que esto forma parte de un plan más amplio. Intentar apoderarse del petróleo en Venezuela es una preparación para un ataque a Irán, con el objetivo de destruir la República Islámica. La planificación de contingencia para eso prevé que el estrecho de Hormuz podría cerrarse, al menos temporalmente. Así que hay que tener una fuente alternativa de petróleo. Voilà, entra en escena Venezuela. Enter Venezuela. Sí, esta idea de que Trump debería presentarse o que su grupo debería dirigir Venezuela y Rubio hasta que encuentren un régimen títere que tome el control es tan absurda como que Tony Blair asumiera la administración de Gaza. Estoy esperando a que derroquen al gobierno de Irán y nombren a canciller Merz como el nuevo Shah. Es que esto es muy la estructura de todo esto. Pensaba que habíamos pasado a una forma más suave de imperialismo, pero esto parece la versión clásica. Pero Estados Unidos debe de haber tenido mucha gente dentro. El hecho de que pudieran capturar a su presidente, que no encontraran suficiente resistencia. ¿Ves a Estados Unidos, a la CIA, colaborando con alguien desde dentro, con gente dentro del gobierno venezolano? Oh yeah, certainly. Yeah, I think there were people paid. Oh sí, desde luego. Creo que hubo gente que recibió dinero. Ya sabes, la operación fue llevada a cabo por la Delta Force, y la Delta Force es buena. Son muy capaces, están altamente entrenados, pero siempre es arriesgado entrar en una situación de ese tipo. Es muy parecido a la historia que contamos sobre la captura de Bin Laden. La historia que nunca se conoció fue que se sobornó al servicio de inteligencia pakistaní para que mirara hacia otro lado, lo cual hicieron,
Porque si Pakistán hubiera estado operando realmente su sistema de defensa aérea, habrían interrumpido esa misión. Se puede decir lo mismo aquí, porque volar helicópteros hacia esa zona de Venezuela implica sobrevolar montañas, y ellos tienen sistemas de defensa aérea. Al parecer, algunos fueron inutilizados, pero otros simplemente no se activaron. Y parece que no había ningún equipo de seguridad alrededor de Maduro. O si lo sabía, no eran muy competentes. Ahora, he oído de algunas personas que el grupo Wagner fue enviado allí para defender a Maduro. De nuevo, no sé si eso es cierto o no. Pero esta fantasía occidental de que podemos eliminar a una persona y que al eliminar a una persona obtendremos un gobierno perfecto y una situación estable, no ha funcionado en el pasado. Y dudo que vaya a ser el caso aquí. Y ni siquiera hemos empezado a abordar las cuestiones legales que van a surgir, ya que se basan en una antigua acusación contra Maduro que en realidad fue elaborada como parte de una operación encubierta de la CIA durante la primera administración de Trump. Una vez que se investigue la fuente real de gran parte de esa información, se descubrirá que parte de ella puede que ni siquiera sea admisible en un tribunal, porque se obtuvo mediante métodos de inteligencia, y es probable que algunas de las fuentes no sean muy fiables. Esta es la idea de que todo lo que hay que hacer es tomar a un líder, sustituirlo por otra persona, y entonces se tendrá una situación maravillosa y estable. Básicamente, es la forma en que se explicaría la política a los niños o a los fanáticos. Sabes, tenemos un problema en el mundo, porque hay un hombre malo allí, y si simplemente nos deshacemos del hombre malo, todo irá bien, todo volverá a la normalidad. Así que toda la complejidad de la anarquía internacional, de la política global, la ausencia de un soberano supremo, la competencia por el poder, los intereses enfrentados, todo eso se deja de lado. Y simplemente se dice, tenemos a un hombre malo. Y esto es básicamente cómo la misma historia se repite una y otra vez. Es un poco triste que no hayamos creado una propaganda más sofisticada, pero parece que funciona. Pero en Venezuela, no solo capturaron a Maduro, sino que también sugirieron que en realidad no se resistió demasiado. Venezuela tiene defensas aéreas, tiene drones, y aún así no derribaron a ninguno de los invasores. Sí, bueno, puede que sea que, digamos que el vicepresidente haya hecho un trato. Algo como, oye, ya sabes, nosotros tomaremos el control. De nuevo, si creen que pueden confiar en Estados Unidos, van a estar tristemente y gravemente equivocados. Y creo que lo que estamos viendo ahora es, si recuerdas la euforia inicial que rodeó a George W. Bush cuando aterrizó en aquel portaaviones en mayo de 2003 para celebrar misión cumplida. Oye, eliminamos a Saddam, tenemos el control de Irak, todo va bien. Y vaya, ese fue el comienzo de una nueva pesadilla. Es cierto que la operación militar de anoche se desarrolló sin fallos. Ningún helicóptero cayó, o al menos esa es la versión que nos cuentan ahora. De nuevo, como hemos visto en el pasado, las historias iniciales empiezan a cambiar a medida que salen más detalles, pero no hubo nada tan significativo como para alterar la narrativa. Lo diré así. Pero el pueblo de Venezuela, ellos tienen voto en esto. Y si Estados Unidos va a, digamos, dirigir el país, bueno, se entrega el correo a tiempo, se recoge la basura, funcionan los servicios públicos, así que se están estableciendo ciertas expectativas. Si Estados Unidos va a dirigirlo, más le vale hacerlo de manera eficiente y en beneficio del pueblo. Aún así, en toda América Central y del Sur hay un sentimiento antiimperialista latente entre gran parte de la población. Y apostaría que habrá ataques contra cualquier estadounidense que decida presentarse en Venezuela e intentar participar en el gobierno. Serán atacados, asesinados, capturados o tomados como rehenes. Pero, ya sabes, lo que parece una gran victoria para Trump y se presenta como tal, yo lo veo con muchos más problemas en el futuro.
Sí, si quieres derrocar a un gobierno, apoderarte de él, necesitas, bueno, ponerlo en conflicto con otro estado. Así quien secuestra el gobierno puede presentarse como el defensor, como se hizo en Ucrania. Ya sabes, derrocar al gobierno, tomar el control de sus servicios de inteligencia, pero luego asegurarte de que se dirija hacia un conflicto con su vecino, Rusia. Entonces el autor del golpe se convierte de repente en el protector, ayudando a Ucrania. Pero en realidad no hay nadie contra quien empujar a los venezolanos. Así que supongo que mi punto es que el principal oponente seguirá siendo Estados Unidos. Pero ¿cómo evalúas los objetivos estadounidenses aquí, en términos de lo que buscan? Se trata simplemente de los viejos y conocidos recursos naturales, petróleo, cambio de régimen, obviamente. Sé que Trump dijo que no era una guerra de cambio de régimen, pero cuando secuestras al presidente, es difícil que eso suene convincente, o forma parte también de lo que estaba en la estrategia de seguridad nacional. Reavivar un poco más una versión imperialista de la doctrina Monroe. Bueno, de nuevo, es una completa mala interpretación de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe tenía dos componentes. Uno, sí, ninguna interferencia extranjera, ninguna actividad extranjera en esta parte del hemisferio, pero Estados Unidos se mantenía al margen y no interfería en otras partes del mundo, del globo. Pues bien, como hemos visto, estamos haciendo exactamente lo contrario. Estamos interfiriendo en todas partes. Creo que uno de los objetivos de hacer esto ahora y de tomar el control del petróleo, al menos potencialmente tomar el control del petróleo en Venezuela, está vinculado a la decisión de Estados Unidos. Ya sabes, creo que se tomó el lunes finalmente con Bibi Netanyahu, de proceder con nuevos ataques contra Irán, que llegarán, ya sabes, en el próximo mes o dos, me imagino. Estados Unidos prevé que el estrecho de Hormuz podría cerrarse y quiere tener cierto control sobre una fuente alternativa de petróleo. Así que ya sabes, Trump no se ha detenido ahí. De nuevo, en todo esto está implícita la suposición de que tenemos pleno poder y control en Venezuela. Venezuela es un país grande y sus fronteras no son seguras. Hay elementos que pueden entrar y salir y que creo atacarán los intereses estadounidenses. Y potencialmente, si el petróleo cae bajo control occidental, atacarán las terminales petroleras. Así que en lugar de generar una situación que reduzca las tensiones en la región, creo que va a intensificarlas, especialmente por las amenazas imprudentes de Trump, tanto contra el presidente de México, como más importante aún, contra el presidente de Colombia, Petro. Sí, este es el problema. Eso es lo que viene después, porque Marco Rubio parece empeñado en, si esto tiene éxito, aprovechar esta ola e ir a por Cuba, y algunos han sugerido que Colombia podría ser la siguiente. A Trump le preguntaron directamente si estaría dispuesto a usar la fuerza militar contra México, y dijo que sí. Otros están sugiriendo, ya sabes, no solo América Latina, ¿por qué no Groenlandia? ¿Por qué no, como hicieron el año pasado, reclamar el Canal de Panamá? Quiero decir, hay tanta presión que surge la pregunta ¿por qué? ¿Por qué no ha habido una respuesta más fuerte desde América Latina? Y pienso especialmente en Brasil, ese enorme miembro de los BRICS. Sé que no tienen una gran relación con Venezuela, pero esto no trata solo de Maduro. Se trata de nuevo, como dijiste, de una perversión de la doctrina Monroe, una reivindicación de hegemonía y control imperial sobre la región. Esto difícilmente está en el interés de nadie. Bueno, también pone de relieve la hipocresía de Estados Unidos. Ya sabes, decimos que nuestro gran interés en esto es detener lo que llamamos narcoterrorismo. Y luego Trump, como parte de su campaña contra el narcoterrorismo, indulta a un tipo que es un importante traficante de drogas, pero que además resulta ser el expresidente de Honduras.
Así que el principio que establece Trump es, mientras sirvas a los intereses de Estados Unidos, no nos importa si eres un terrorista o un narcotraficante, te protegeremos. En el momento en que dejes de servir a nuestros intereses, entonces iremos a por ti. Te condenaremos, te mataremos, te capturaremos, lo que sea. Ya sabes, también vemos que eso está ocurriendo. La narrativa del motín que se ha promovido esta semana con respecto a Irán, de nuevo, está relacionada con Venezuela. No creo en las coincidencias. Así que Trump se reúne el domingo con Zelensky, el lunes con Bibi Netanyahu, y ese mismo lunes comienzan las protestas en Irán. Ahora bien, la forma en que los medios occidentales lo presentaban era como si se tratara de protestas masivas, antiislámicas, contra el control del Ayatollah Khamenei. Gritaban por el regreso del Shah. Pues resulta que toda esa narrativa estaba siendo producida por un grupo que en realidad es el frente político de lo que se conoce como los MEK o PMOI. Los MEK, Mujahidines del Pueblo de Irán, son una organización terrorista que se remonta a los años 60 y que mató a estadounidenses en atentados terroristas. Pero fue en 2003, cuando Estados Unidos invadió Irak, cuando comenzó el proceso de rehabilitación de los MEK, y se pasó de considerar a los mujahidines del pueblo como un grupo terrorista a no considerarlos ya como tal. Se convirtieron en un grupo vinculado a la CIA, respaldado y apoyado por nosotros. Así que toda esta semana ha estado llena de esa narrativa, junto con dinero de la CIA y el MI6, que se canaliza a través de estos grupos hacia individuos en Irán, para protestar, atacar a la policía e intentar provocar una respuesta dura con el fin de construir la historia de que Irán está al borde del colapso. Todo esto está diseñado para preparar al público en Occidente para que espere que se avecina una nueva guerra con Irán. Luego se relaciona esto con Venezuela. Y creo que de nuevo, ambos casos están conectados. Mientras Venezuela tenga la capacidad de suministrar petróleo, existe el riesgo de que pueda haber una interrupción temporal o incluso más prolongada del petróleo que sale de Irán y del Golfo Pérsico. Entonces, ¿ves lógico que haya que ocuparse de Venezuela antes que de Irán? Sí. He visto algunos comentarios de la UE, por supuesto, de los líderes de la UARSPOE. Parece que hay una postura más crítica por parte de varios líderes estatales, pero desde la dirección de la UAR es simplemente, sí, bueno, un presidente ilegítimo se ha ido. Apoyamos al pueblo de Venezuela. Quiero decir, realmente no hay valores. Apoyamos al líder del ISIS en Siria, todavía lo hacemos. Estamos dispuestos a asociarnos con nazis, con distintos grupos nazis en Ucrania. Quiero decir, ya no hay principios. Es bastante impactante. Pero, en cuanto a cómo afecta esto a la rivalidad entre las grandes potencias, ¿cómo crees que responderán las otras grandes potencias? Sé que los rusos no están contentos, pero parece que esto perjudicará más a China, porque compran el petróleo de Venezuela. Es un socio comercial importante, y supongo que hasta cierto punto esto probablemente hará que China dependa más de Rusia. No pueden conseguirlo en otros lugares. No creo que Trump haya pensado bien en eso. Pero, en general, deben ver ahora que no solo Trump, sino todo el occidente político se ha vuelto completamente fuera de control. There is very international, nic jichwig gmal bestrangsia. Sí, creo que los acontecimientos de la última semana, remontándonos al domingo pasado, la reunión con Zelensky, y durante esa reunión la CIA, en colaboración con el Servicio de Inteligencia de Ucrania, lanzó un ataque con 91 drones contra una residencia que se creía ocupada por Vladimir Putin. Y ya sabes, de una forma muy cínica, los rusos reaccionaron con furia. Nunca había visto una reacción pública tan airada de personas como Lavrov y Peskov ante este ataque fallido, en comparación con los anteriores. Quiero decir, el atentado terrorista respaldado por Ucrania en el Crocus City Center allá por, ¿cuándo fue? Marzo de 2024.
Aquel mató a 143 personas. Fue enorme. That killed 143 people. That was huge. You didn't see this kind of angry reaction. No habías visto este tipo de reacción airada antes. Quiero decir, los rusos estaban enfadados, pero no hicieron las declaraciones que hicieron sobre este caso. Y lo sorprendente es que nadie murió. Los derribaron a todos. Pero los rusos recuperaron componentes clave, examinaron el controlador de uno de los drones y pudieron identificar rápidamente cómo se habían introducido exactamente los datos de localización. Supieron de inmediato que Estados Unidos estaba directamente implicado. Y obtuvimos una confirmación adicional esta semana, cuando el Wall Street Journal y el New York Times informaron de que según la CIA, no hubo ningún intento de atacar a Putin. Eso es mentira. Pero sigues leyendo y dice, no, esos drones se suponía que debían atacar otro objetivo que estaba cerca, en las inmediaciones de la residencia de Putin. Y piensas, vale, sí, esa es vuestra versión y vais a mantenerla, que estaba en las inmediaciones pero no destinado a ir allí. Eso significa que cuando la CIA dijo eso, supe enseguida que sabían cuál era el objetivo, porque estaban implicados. No hay manera de que esos drones pudieran haber apuntado a la residencia de Putin sin ayuda estadounidense. Así que más adelante Rusia dice, tendremos que reevaluar nuestra posición negociadora con respecto a Ucrania. Y luego se produce este ataque contra Maduro. Y creo que lo que esto ha hecho es confirmarles algo a los rusos y a los chinos. Porque recordemos, creo que fue el viceministro de Asuntos Exteriores chino quien se reunió en Caracas con Maduro unas 8 o 10 horas antes. Pues bien, los chinos han expresado una enorme indignación por esta violación del derecho internacional, porque eso es exactamente lo que es, una violación del derecho internacional. Ahora bien, Estados Unidos no presta atención al derecho internacional, pero lo interesante es que tanto Rusia como China han sido bastante estrictos al respecto. Y ya sabes, creo que esto ha reforzado en sus mentes la idea de que no se puede confiar en Occidente. No somos un socio de confianza. Sin embargo, me recordó algo que ocurrió hace unos 6 meses. Fue entonces cuando se introdujeron de contrabando todos esos drones en Rusia, que luego se lanzaron para atacar el sistema de disuasión nuclear ruso, algo realmente extraordinario. Y después vimos casi exactamente lo mismo en Irán. Los drones fueron introducidos de contrabando y utilizados para atacar objetivos dentro de Irán. Es inevitable. Creo que mucha gente en Moscú se dio cuenta de esto y vio la conexión. Y ahora, por supuesto, cuando se produce este ataque cerca de la residencia de Putin y luego un intento de secuestro del presidente de otro país, creo que están viendo ciertas comparaciones. Todo indica que ya no hay reglas. Esto es simplemente la ley de la selva. Todas las normas de caballerosidad, las líneas rojas, lo que se puede o no se puede hacer, han desaparecido. Así que de algún modo, en esto obliga a Orkuchis Persis a tratar con Estados Unidos de una manera muy diferente. Sí. Sí, no, tienes toda la razón. Estoy seguro de que se está llevando a cabo una reevaluación, tanto en Moscú como en Pekín, diciendo, vale, tenemos que reconocer que no se puede confiar en absoluto en Estados Unidos, que su palabra no vale nada, y que vamos a tener que ver pasos muy tangibles por su parte. Fíjate, Trump ahora está culpando a Putin, y en realidad lo está acusando de mentir sobre los drones. Pero los rusos tienen pruebas. Recuperaron los controladores, sabían exactamente qué coordenadas se introdujeron, sabían exactamente cómo se hizo todo. Y que Estados Unidos pretenda que no tuvo nada que ver con ello es simplemente absurdo.
El problema clave para Estados Unidos y para el cambio más amplio en el equilibrio de poder es que ya no puede competir tan bien con China. En el pasado, siempre había algunas sanciones aquí y allá para intentar restar competitividad a los chinos, pero siempre se disimulaban bajo cierta legitimidad, diciendo, por ejemplo, que se trataba de abusos de derechos humanos. Eso ya no se hace. Ahora es algo muy abierto. Hay que frenar el desarrollo tecnológico de China. Los chinos verán esto, creo, como un ataque directo a sus intereses estratégicos. Es decir, están yendo contra un socio comercial clave, cortando los lazos. Puedo imaginar que los chinos estén ahora mucho más enfadados que los rusos. Pero los chinos, ellos también, tienen algunas formas de tomar represalias, así que no deberíamos ver esto simplemente como algo entre Estados Unidos y Venezuela. Muchos de los minerales raros, como el antimonio, son necesarios para que Estados Unidos desarrolle armas. Los chinos pueden, hasta cierto punto, desmilitarizar un poco a Estados Unidos si se niegan a exportar los materiales utilizados para la fabricación de armamento. Pero además, los chinos compran bonos del Tesoro estadounidense. Tienen muchas maneras de devolver el golpe a Estados Unidos si consideran que esto es, indirectamente, un ataque contra China, que en realidad lo es. Es decir, cuando la Estrategia de Seguridad Nacional establece que nuestro objetivo es afirmar una especie de doctrina Monroe, según la cual otras grandes potencias no pueden tener un papel destacado en esta parte del mundo, se están refiriendo a China, y eso es lo que están llevando a cabo. Entonces, ¿cómo crees que responderán los chinos a esto? Bueno, creo que en primer lugar van a seguir utilizando la influencia que tienen en el ámbito económico. Desde luego no van a comprar más bonos del Tesoro de Estados Unidos. Empezarán a deshacerse de ellos, seguirán haciéndolo y se moverán hacia alternativas. Y sin duda van a mantener, si no ampliar, las restricciones sobre los minerales de tierras raras que podrían suministrarse a Estados Unidos, pero no se suministrarán. Así que veo a China respondiendo en el plano económico, pero también creo que esto tendrá el efecto de reforzar las relaciones chinas con Rusia. Porque ya sabes, esto es un ladrillo más en el muro que demuestra que no se puede confiar en Estados Unidos. ¿Cómo se puede entender la postura de la ONU entonces? Como mencioné, los líderes europeos expresaron un apoyo más bien tibio, pero dejaron claro antes que consideraban esto legítimo. Dijeron que ya sabes, hay que seguir la Carta de la ONU y el derecho internacional. Pero en realidad, nada de esto es legal. Exacto. En cambio, se centraron en cómo Maduro es un líder ilegítimo y en cómo ahora, por fin, puede llegar la democracia. Así que, de nuevo, no tenían mucha información sobre lo que estaba ocurriendo. Entonces, ¿se trata simplemente de obediencia ciega o hay algún interés nacional implicado aquí? Es obediencia ciega. A pesar de sus esfuerzos por distanciarse de Estados Unidos, siguen siendo marionetas de Washington, D.C. Son como el mono del organillero. Tienen que bailar al son que se toca en Washington. Si realmente fueran un grupo con principios, lo condenarían de inmediato. Han condenado a Rusia por violar la Carta de las Naciones Unidas con su invasión de Ucrania en febrero de 2022. Ahora bien, entiendo que Rusia puede argumentar, según la Carta de la ONU, que en realidad actuaba de conformidad con el artículo 51 sobre la legítima defensa, debido a las actividades llevadas a cabo por los ucranianos, a instancias y con el apoyo tanto de Estados Unidos como de otros países de la OTAN. Estados Unidos no puede hacer esa misma afirmación. Estados Unidos ha basado su argumento en la idea de que Maduro no es un presidente legítimo, que robaron las últimas elecciones. Bueno, eso es una afirmación, pero no está demostrada en absoluto para empezar. Y él se ha comportado como presidente, pero en lugar de reconocer las legalidades establecidas en la Carta de la ONU, muchos en la UE
en particular von der Leyen y Kaja Kallas, están buscando formas de justificar lo que hizo Estados Unidos. Y francamente es injustificable. Es ilegal. Es una violación del derecho internacional. Pero a Estados Unidos no le importa. El derecho internacional no tiene ninguna relevancia para la política estadounidense. Lo ignoramos. Sí, vi antes un tuit gracioso de Carl Bildt, el político sueco. Señalaba que la administración Trump no debería hablar de quedarse con el petróleo de Venezuela, o decir como hizo Trump, este es nuestro petróleo, lo queremos de vuelta. Me pareció interesante, porque las excusas para hacerlo han sido de lo más variadas. Ha estado el tema del narcoterrorismo, al que te referías, la acusación de que Hamas y Hezbollah, e incluso Irán, operan en Venezuela, lo cual al parecer también sería un motivo legítimo para atacar. Pero además, estaba ese argumento de que era nuestro petróleo, que lo habíamos desarrollado, que nos pertenecía y que ahora lo queríamos recuperar. Creo que los europeos se sienten mucho más cómodos con la idea de referirse simplemente a la democracia, la libertad y los derechos humanos, y entonces eso se vuelve legítimo. Y de nuevo, esto es lo que decía ese tweet, algo tan característico de un líder europeo. Oh, no nos sentimos cómodos hablando de petróleo, porque eso alimenta la narrativa del gobierno venezolano. En su lugar, deberías hablar de libertad, hablar de democracia, porque entonces todo es legítimo. Quiero decir, este ha sido el manual durante los últimos 30 años. Si hablas de democracia y derechos humanos, entonces obtienes una exención del derecho internacional. Ahora puedes desviarte de él porque estás aplicando el derecho humanitario en lugar del derecho internacional. Pero Trump no siguió ese camino, al parecer, o quizá está yendo en todas las direcciones al mismo tiempo. Pero una salida para él sería acudir a las Naciones Unidas y decir, miren, hicimos esto porque no se trataba de un presidente legítimo. Las últimas elecciones fueron robadas, así que esta vez queremos elecciones supervisadas por la ONU en Venezuela, y quien gane esas elecciones será reconocido como el líder legítimo. Esa sería una forma en la que podría ver a Trump intentando sacarse de encima lo que va a ser una situación bastante delicada, porque volvamos a lo que Colin Powell advirtió a George H.W. Bush en vísperas de la Primera Guerra del Golfo en 1990. Dijo, señor presidente, recuerde, si lo rompes, lo compras. Es decir, si eres tú quien entra y empieza la guerra, si tomas el control del país, entonces más vale que lo reconstruyas y lo hagas funcionar. De lo contrario, serás tú quien cargue con la culpa, no una fuerza externa. Bueno, ¿cómo se está desarrollando esto dentro de Estados Unidos? Porque Trump fue elegido como el presidente de la paz, y siempre enumera todos esos lugares donde, según él, ha traído la paz. Y bueno, es un poco engañoso, obviamente, porque se atribuye el mérito de haber terminado la guerra en Gaza, pero fue Estados Unidos quien enviaba todas las armas y la financiación. Se atribuye el mérito de haber terminado la guerra en Irán, pero es él quien está bombardeando Irán. Así que es algo muy extraño. Pero, ¿cómo crees que está reaccionando el grupo de America First? Porque parece que aquí es donde los estadounidenses se están dividiendo. Algunos pensaban que Trump iba a poner fin a todas esas guerras, y otros creían que simplemente iba a restaurar la grandeza de Estados Unidos, mostrando fuerza y siendo duro, en contraste con sus predecesores débiles. He visto algunas señales diferentes en los medios estadounidenses, pero ¿es esto algo que va a dividir aún más a su base? ¿O todo depende de cómo se desarrolle la guerra? Oh, no. Creo que esto va a dividir aún más a la base. En mi propio caso, el nivel de ira e indignación que siento es... Bueno, creo que Trump es una desgracia. Creo que debe ser sometido a un proceso de destitución. Pero el problema es que el Congreso es complaciente, cómplice de esto,
porque cuenta con el dinero que se va a generar al facilitar el regreso de las compañías petroleras estadounidenses, que serán las que controlen la situación en Venezuela. Y no lo harán en beneficio del pueblo venezolano, sino en beneficio de esas corporaciones y sus accionistas. Así que esto es muy lamentable. Pero Trump está sentando un precedente que permitirá a otros países hacer lo mismo cuando les convenga a sus intereses. Sí, ¿tú crees, bueno, cómo medirías el éxito? ¿Cuándo sabrías si esta guerra ha sido o no exitosa? No lo digo desde una perspectiva moral, como si fuera una buena guerra, sino en términos de salirse con la suya, poner un gobierno obediente a Washington, hacerse con el petróleo de Venezuela. Quiero decir, ¿se trata de hacerlo lo más rápido posible o de evitar que se prolongue, de impedir que Venezuela contraataque? ¿Cómo ves las medidas que usarías para evaluarlo? Porque tú fuiste quien empezó diciendo que este es el momento de misión cumplida de Trump, como cuando George Bush se subió al buque de guerra con aquel gran cartel detrás que decía misión cumplida. Sí, derrocaste a Saddam Hussein, pero luego se desató la peor parte. Entonces, ¿cuándo sabremos, en esencia, si esta ha sido una guerra exitosa? I think in 2 months. So let's see, here we are, it's the 1st of January. Creo que en 2 meses. Así que veamos, aquí estamos, es el 1 de enero. Para comienzos o finales de marzo tendremos una indicación de si Venezuela se ha estabilizado y se ha sometido a Washington, o si va a ser un problema permanente y creciente para Estados Unidos. Creo que hay una alta probabilidad de que Estados Unidos no logre controlar Venezuela de la manera que desea. Y por otro lado, tenemos que desarrollar esto en el marco del plan para atacar Irán. Venezuela es una póliza de seguro dentro de esa estrategia, por temor a que si se interrumpen los suministros de petróleo del Golfo Pérsico, tengamos una alternativa en Venezuela. Si los venezolanos estarán en condiciones de ofrecer eso, creo que sí. Pero el potencial de caos va a ser considerable hasta que podamos ver exactamente cómo va a gobernar el gobierno y cómo va a atender las necesidades diarias de sus ciudadanos. Sí, bueno, según la experiencia europea, después de destruir Libia y Siria, se abrieron las compuertas a una oleada de personas que inundaron Europa, y todavía estamos sintiendo las consecuencias de eso. Teniendo en cuenta que Trump no solo ha hecho campaña para poner fin a todas esas guerras, sino también para frenar el flujo de refugiados, esto podría salir muy mal si la guerra contra Venezuela se complica y la gente empieza a marchar hacia el norte. Right. No, I agree. So you get the Sí, refugee sí, flood. no, estoy de acuerdo. Así que llega la oleada de refugiados, y Colombia estará encantada de dejarles pasar en su camino hacia Panamá, y desde Panamá por el Istmo, a través de México hasta la frontera. Así que sí, creo que veremos otra oleada de refugiados llegando, porque no veo cómo terminará este caos que se apoderará de Venezuela. Será algo más que un contratiempo temporal. Creo que se convertirá en un tema duradero para Venezuela. Of a theme for Venezuela. Bueno, sigo viendo en los medios de aquí que cualquiera que quiera apoyar esto, siempre se apoya en lo mismo. Hicieron lo mismo con el ataque a Irán, que fue, bueno, son un gobierno autoritario, como si esa fuera la motivación. Y también como si eso fuera a conducir de algún modo a más democracia, más libertad o una posición más favorable. Y sí, puedo ver 1.000.000 de formas en que esto puede salir mal. En fin, ¿algún pensamiento final antes de que terminemos? Anyways, any final thoughts before we wrap this up? Well, again, this needs to be looked at beyond. Bueno, de nuevo, esto debe analizarse más allá de lo que está ocurriendo en Venezuela. Creo que forma parte de un esfuerzo más amplio de Estados Unidos para hacer de 2026 el año de la guerra. Van a ir a la guerra con Irán, ya han ido a la guerra con Venezuela, y no hay una intención genuina de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Así que eso se resolverá en el campo de batalla y acabará teniendo consecuencias tanto para Irán como para Venezuela.
Yeah, the lesson for the world now seems to be there is Sí, no la real lección para el mundo diplomacy. ahora There's parece only ser que no deception existe una diplomacia and, real, solo engaño y surprise ataques attacks. por sorpresa. So, Así que, yeah, sí, prepare for war. prepárate para la guerra. So if this Sí, will be sí. the year Así of que si este va a ser el año de la war, guerra, then, entonces yeah, sí, start 3 like días después de empezar, 3 vamos days into bastante it, bien. we're off to a Así pretty que, Larry Johnson, como start. siempre, So, muchísimas gracias por tomarte el Larry tiempo. Johnson, as Sé que hoy always, tienes thank mucha you so much demanda. for taking the time. I know you're in high demand today, so Hey, well, thank you. Bueno, Glenn, and gracias, let's, gracias, Glenn. you know, Y we ya all sabes, siempre pray for rezamos por la peace, paz. but unfortunately, Pero por we're desgracia also hemos empezado walking con mal pie en towards 2026 y creo que solo va a 2026, empeorar. and I think it's only going to get worse.